Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Voy a utilizar la frase de Nicolás Gómez Dávila para hablar del tema de hoy, y es un tema que requerirá muchos videos. Dice Nicolás Gómez Dávila, la irreligión militante transforma paulatinamente al poseso en simple imbécil convulsionado por el odio. Ahora bien, si pudiéramos hablar de esta frase en relación a la religión militante, ¿qué habría dicho Nicolás Gómez Dávila? Yo ya sé que el término iglesia militante es un término antiguo que viene de la iglesia como lucha, la iglesia como guerra, la iglesia como un constante pelear contra la tentación, la iglesia purgativa, celeste y la iglesia militante. Obviamente no hay iglesia en el infierno. Hay que comprender en este caso lo que quiero decir en este video y es la primera vez y lo podré repetir varias veces. Voy a hablar desde mi interioridad y a partir desde ese punto de vista reflexivo, subjetivo, que analiza desde lo que vivió y desde su propia interioridad, reflexionada, fermentada, no voy a hablar, no voy a sentirme parte de una crítica que no va a defenderse de sí misma. Simplemente viví lo que viví y punto. Voy a decirlo cómo lo viví desde una persona que tiene una perspectiva totalmente distinta de lo que era 2013 a lo que es hoy 2020, 29 de marzo. Primero que todo, voy a hablar de que pertenecí a los Heraldos del Evangelio desde... Yo me gradué allá, 2013 me gradué allá, esa fue mi promoción. No tuve prom party, como dicen por ahí, simplemente fue una misa y todos para sus casas con una bella música por ahí de fondo. Hay una vaina, pues hay miembros que tienen muchos más años allá. Yo apenas tuve 10º y 11 dentro de la institución y apenas puedo decir un montón de vainas a comparación de lo que podría decir una persona más experimentada, que creo que sería el doble, sería una montaña. Y es al respecto de que, bueno, sé o por lo menos intuyo y recuerdo cómo fue el proceso de adoctrinamiento, de inclusión, de, de evaluación y el proceso de adaptación personal y también el de mi hermano, porque mi hermano entró allá, duró un año y se lo dañaron. Le dañaron todo, su espiritualidad, le dañaron la vida. Y creo que esta institución se encarga de darte dos formas. O te hace una persona madura y te saca con estrategias, con un pensamiento, una forma de ver, o te enloquece y por ende te daña. Yo no puedo decir que haya muchas personas que hayan salido bien de la institución, porque se te siembra un pensamiento constante de peligro, de desastre, de últimos tiempos, que te da constantemente el tiempo de pánico, paranoia y de mantenerse en un estado constante de alteración. Solamente puedes estar bien dentro de ellos. Por eso, antes de que me pierda del video, quiero decirle a todos los padres que estén viendo este video que yo, Diego Garrido, no aconsejo desde mi subjetividad y desde lo que viví entrar a sus hijos a los caballeros de la Virgen, heraldos del Evangelio o cualquier ramificación militante de la iglesia, ya sea TFP, dentro de Estados Unidos hay todavía una continuación de ellos. No voy a hablar, no estoy hablando de la TFP colombiana, que es otra institución que se separó y es otra cosa. No, y por ejemplo, tampoco meta a sus hijos dentro del sodalicio, tampoco meta a sus hijos dentro de los legionarios de Cristo. La Legión de María no sé hasta qué punto. Y no, no lo haga. No lo haga en nombre del sentido común de las cosas, o sea, en nombre de la prudencia. Y si la prudencia no va a tomar la decisión de frenarlo, no lo va a hacer nadie. Usted tiene que entender que está metido frente a una institución que tiene y que hereda un pensamiento anticomunista, que hereda un pensamiento que fue problemático porque debatió el Concilio Vaticano II, le dio palo y no aceptó muchas de las figuras
problemáticas de ese entonces, que ni siquiera pueden aceptar o leer un libro, porque me pasó, porque no podía leer, ni siquiera podía leer Rojo y Negro. Era un libro censurado solamente porque hablaba en unas escenas hablaba de un seminarista. Eso fue una vaina ridícula. No podíamos saber ni de historia universal si había una mujer con senos. Eva tendría que estar tapada. Adán, lo mismo. Todo era un problema en relación a la sensualidad y el orgullo, que son las dos palabras con las que ellos intentan, digamos que, censurarlo todo. Yo estoy hablando aquí desde la humildad de lo que viví. Y sin embargo, para ellos probablemente estoy hablando desde el orgullo. Y si estoy hablando desde la sensualidad, que pueda parecer como mi ropa ligera, el abanico, algunas partes de mi cuarto que no evidencian que soy lo suficientemente puro, bueno y casto, pues yo creo que ese problema no los va a cambiar de la noche a la mañana. Quiero denunciar en el sentido menos político y diplomático posible, que estas instituciones carecen del sentido común o de alguien que pueda vigilar dentro de ellas, simplemente porque son instituciones muy cerradas. Son instituciones, y repito la palabra institución porque son rígidas, exactas, o obedeces o no obedeces, y punto. En algunas veces habían castigos, castigos físicos, castigos corporales, penitencias. El, Era problemático, había muchos menores de edad, hay menores de edad dentro de la institución y se les hizo mucho daño, se les hace mucho daño a las personas que entran ahí. Yo sé del caso de un muchacho que ya no lo volví a contactar, que salió loco. Sé de otra persona y no lo puedo decir en nombres, les temo todavía mucho. Esto es muy problemático de hablar para mí porque estoy frente a ustedes, a una cámara, pero yo sé que estoy solo frente a esta lucha entre comillas. ¿Y lucha de quién? ¿Y lucha para qué? ¿Para qué estoy intentando pelear? ¿Para sacar gente de la institución? No creo. La gente no va, o sea, a Jench, la gente no va a salir de los heraldos. Mi deseo de pronto es prevenir, tal vez, advertir, puede ser, pero estoy hablando desde el sentido más profundo de lamentación, de dolor, no de rabia, porque sí me hicieron daño. Salí con un pensamiento perdido, mal. Ellos están basados en un libro que se llama Revolución y Contrarrevolución, si lo pueden encontrar en internet. Yo alguna vez lo encontré y mandaba un correo y me lo devolvían con el libro en PDF. No sé si se encuentra en PDF hoy en día, yo creo que sí. Que es el libro inaugural de Plinio Correo de Oliveira. Y yo, pues en esa época que era parte del seminario en cuanto a estudiante de 10º y 11, lo leí. Y también uno lee una especie como de adoctrinamientos complicadísimos. Por ejemplo, ahí se maneja la idea de que hay varias revoluciones y que el orden se divide en contrarrevolución y revolución. Hay muchos movimientos revolucionarios, entre comillas, pero entonces yo lo que me acuerdo era que él dividía la revolución como la revolución protestante, que viene de una especie de pseudo revolución del humanismo y todo lo que eso implicó el Renacimiento, que fue la declinada de la Edad Media, que para el Plinio Correo de Oliveira, para Juan Escognamiglio, pues se considera el ápice de la civilización cristiana. Así se hayan matado, así se hayan hecho barbaridades, pero era el ápice de la civilización cristiana. Así sus gobernantes hayan sido medoños, decadentes, así no se haya hecho el éxito de conquistar y de las cruzadas, la civilización cristiana decae, el renacimiento y todo este tema del oscurantismo dentro de lo renacentista. Ya no sería el oscurantismo dentro de la Edad Media. Y pasa entonces la revolución protestante, que es Martín Lutero dentro de la iglesia, que ya es como la corrupción de este gran cuerpo inmaterial y puro que tiene la iglesia católica. Y después pasa a ser la Revolución Francesa, una Revolución Francesa que altera el orden, que altera
la parte monárquica que ellos defienden. Ellos son, o por lo menos si son los heraldos del Evangelio, caballeros de la Virgen se le dice aquí en Colombia, son herederos de la TFP. Y por ende la TFP, que era pues anticomunista, que era tradición, familia y propiedad, TFP, se les tiene o se les debe entender en cuanto a personas que son monárquicas, que son antiaborto, anti-eutanasia, anti-homosexuales, bueno, lo que sea. Uh, bueno, anti-Concilio Vaticano no, tampoco. El Concilio Vaticano II lo aceptaron, pero fueron muy renuentes y se quedaron con la tradicional misa de San Pío X, se quedaron con la misa en latín, se quedaron con la idea renovadora que podría tener el canto gregoriano, que sí la tiene, pero ellos la adoptaron para un fin más propagandístico. Entonces, volviendo un poco al tema de que es la Revolución Francesa la que acaba el régimen monárquico, y ellos consideran que esa es otra revolución, que todo esto es inspirado por el demonio. El demonio tiene una parte importante en este papel, y después viene la Revolución Comunista. En la Revolución Comunista pues lo mismo, se acabó al zar, pero también se estaba acabando la propiedad. Y con el tema de la propiedad se acaba entonces el orden del propietario, del que puede tener parte de un pedazo de tierra. Y yo quiero citar ahí una palabra de Plinio que era como que todos tienen el aire, pero cada uno tiene su propio aire, entonces todos podemos tener un pedacito de aire. Pero él entra en contradicción y entra a problematizarse en una época que está llamada... Plinio Correo de Oliveira pelea contra el comunismo en los 60s y todo lo que es esta época de 60s, 70s, 80s, 90s incluso, es pues obviamente ecología. Ecología en donde le dicen pues no, la tierra es común, oiga, nos estamos dañando la tierra, esto es muy problemático, y Plinio Correo de Oliveira dice no, pero tenemos el derecho divino de tener un pedazo de tierra, el defender a los propietarios, defender a los terratenientes, y esto es muy problemático para Latinoamérica. Latinoamérica teniendo un problema de colonización, para que se pueda detallar en eso. Son 12 minutos apenas y he hablado de muchos temas. Pido perdón a quien sea el que pueda ver este video. Ahora bien, otra revolución, ya pasé de la revolución protestante francesa, comunista, es la revolución del hipismo, y él la trata de evidenciar o trata de explicarla en relación al mayo del 68, prohibido lo prohibir, prohibir lo prohibido. ¿Cómo es que era? Era una vaina sin reglas. Todo el hipismo, todo lo que es Woodstock, todo lo que es el mayo del 68. Sí, prohibido, o sea, toda prohibición debe ser prohibida. Prohibido, bueno, la idea del sexo libre, la idea de las drogas, todas esas vainas que el hipismo pues elabora y expande. Ahí está en su auge el movimiento TFP en muchas partes del mundo. Se les reconoce la pelea contra el comunismo pues violento, el comunismo que invade países, el comunismo que invadió Lituania y todas estas vainas que suceden allá en esos países orientales que uno apenas tiene una idea vaga. Entonces la siguiente revolución que él tiene, si no estoy mal, ya es una revolución que viene a hacer el tribalismo, una revolución como tribal en relación a que todo, ya no hay propiedad, ya no hay quien mande, un poco anarquía, todas las películas que ustedes puedan entender como un mundo sin líderes, un mundo fragmentado, comunidades eclesiales de base, diseminadas, como que cada quien tiene su propio papa y su pequeña iglesia de garaje, que es un poco posmoderno ese pensamiento en cuanto a que, bueno, tampoco, no voy a decir que él sea un profeta y visionario de eso, no podemos continuar con ese pensamiento así, pero sí para decir que todas las personas de su época intuyeron que las fragmentaciones pequeñas se están gestando y se estaban gestando. Hoy en día tenemos un conflicto con lo de los géneros, por ejemplo. Ya no es solo hombre, mujer,
y hay muchas fragmentaciones pues que no tienen un liderazgo perfecto. Ya no se sabe qué es ser un hombre, ya no se sabe qué es ser una mujer. Obviamente, mejor un poco, ¿no? Pues nos da un poco más de aire, porque no todos quieren ser Marlon Brando y James Dean, no todos queremos ser el Cowboy West y bueno, no me desvío del tema de género. En las fragmentaciones políticas también no es la izquierda perfecta y única, sino y la derecha ultraconservadora perfecta, no. Es unas fragmentaciones y unas contradicciones supremas. Y esto podría ser la revolución tribalista para Plinio Correa de Oliveira. Hay otra revolución después de la tribal, de la tribalista, que tendría que ver entonces ya con una revolución final, que sería como Satanás, la revolución satánica, y sería, digamos que para ellos, la entrada de Satanás hasta tal punto que él pueda puede entrar a una fiesta y no ser reconocido, no ser temido. Me explico, es como una especie de naturalización de Satán. Hay muchos problemas en la TFP, muere el fundador, se queda pues uno de sus fundadores, porque hay que hablar de que la TFP contiene varios miembros que mantenían una relación de muchos años, se habían donado propiedades, o sea, era una relación muy compleja. Y pasa pasa la TFP a ser un poco como un fenómeno de opacamiento y resurgen con la figura de Juan Escognamiglio Cladías, que en ese momento no era sacerdote, era un laico, comienza a reunir el grupo, así se le dice, el grupo, y comienza a continuar la línea de pensamiento de Plinio Correa de Oliveira, y podría decirse que divide la historia entre TFP y lo que sería una continuación a partir de esta figura. Se continúa, digamos que en la figura como si se pudiera pensar un poco analógicamente la figura de Cristo, sus apóstoles y discípulos. Un Plinio Correa de Oliveira prefigurado en la imagen de Lucilia, que era su mamá, y la historia de Plinio es como que dentro de muchos de sus comentarios, dentro de muchas de sus ideas, fue justificar a su madre como la que estaba preparando el mundo para que, o sea, preparando el mundo y todo para que él pudiera ser el hombre que es. Porque la crianza que él tuvo dentro de una familia monárquica, católica, de una época previa a la Primera Guerra Mundial y una época completamente distinta de la Belle Époque, él considera que es otra forma mucho mejor que el medioevo de civilización cristiana. O sea, estamos hablando de un hombre que viene de la Belle Époque, entre comillas, que conoce Europa, que ha visto, que tiene una memoria prodigiosa y que logra, digamos que, juntar todos los referentes de cultura y de civilización cristiana y justificarlos como una necesidad de jerarquía. Y se tiene que aspirar a ese ideal. Entonces, si se va a conseguir, por ejemplo, un objeto, tiene que ser el objeto más relacionado con cultura y civilización cristiana. Él tiene unos artículos llamados Ambientes, Costumbres y Civilizaciones, en donde precisamente establece ese paralelo. ¿Qué culturas han sido más o menos cercanas al cristianismo? ¿Qué es el cristianismo? O sea, la catedral gótica ultra perfecta, la catedral de Chartres, Notre Dame, que en paz descanse hoy, porque para esa época todavía no se había incendiado. Y para poder comprender que estos fenómenos hacen una idea muy tajante de qué está bien y qué está mal. Pese a que estas personas ven derecho canónico, el derecho canónico en sus particularismos es para simplemente decir qué está bien y qué está mal, punto. Tienen una orden de sacerdotes ahora. Qué vaina. Pero estoy haciendo un comentario muy vago, no estoy hablando de la TFP, ya estamos hablando de Monseñor Juan como un laico y de que esta persona laica reúne al grupo, lo comenta, reúne a comentar todo lo que ha hablado el doctor Plinio.
al comentar a Doctor Plinio, al comentar, a explicar, al comenzarla otra vez a reunir y a decir esto es nuestro, yo soy el continuador, yo soy el discípulo fiel, Elías, Eliseo, él se supone que él es el Eliseo de su Elías, Elías en cuanto a Plinio, Eliseo como Juan, entonces él tiene que ser la mano derecha, él tiene que heredar todo lo que ha aprendido de la TFP. Y de ahí sale un movimiento y es una asociación de derecho pontificio, es una asociación internacional que se llama los Heraldos del Evangelio. Los Heraldos del Evangelio tienen muchas formas propagandísticas de mantenerse. Primero, pues la de las cartas, te llegan unas cartas con un rosario, tarjeticas, tú donas en de vuelta, consignas, puedes hacerlo mensualmente. Otra forma propagandística es hacer giras. Las giras, pues alguien paga eso, obviamente alguien paga y da y ayuda y pues proporciona una entrada. Hay personas que son católicos de la extrema derecha que apoyan este tipo de movimientos e iniciativas y como están aprobadas por el Papa a comparación de lo que era la TFP, que la TFP no tenía tanta entrada dentro del catolicismo. Habían obispos a favor, pero muchos otros tampoco. Hubo obispos, pues, o hubo casos en donde la TFP fue sacada de países. Así comparación, hubo casos en donde las dictaduras se sirvieron de organizaciones ultraderecha. No diré casos específicos y exactos, pero quiero hablar directamente de que pues él recibe la ordenación sacerdotal, se hace monseñor, le dan un mérito académico de summa cum laude, es que es bueno, una vaina ahí de la Pontificia Bolivariana de Medellín justamente, pues tiene un apoyo gigante o tuvo un apoyo gigante dentro del Vaticano en la época de Benedicto XVI, Juan Pablo II. Juan Pablo II fue el que aprobó la primera parte y Benedicto digamos que aprueba la orden sacerdotal y tienen la posibilidad de hacer votos perpetuos, o sea, de pobreza, castidad, obediencia, que antes lo tenían como laicos consagrados. Ahora no, ahora se pueden hacer como literalmente religiosos. Pero son muy problemáticos. Estoy hablando todavía de las vaguedades de los heraldos del Evangelio, pero la forma de adoctrinamiento que tienen es peligrosa, es traicionera y es mala. Ahí sí lo siento, o sea, hay algo que está bien y algo que está mal, pero si la irreligión militante transforma paulatinamente al poseso en simple imbécil convulsionado por el odio, yo también tengo que tener en cuenta que la religión militante transforma paulatinamente al poseso en un simple imbécil convulsionado por el odio. Yo critico mucho la idea de los evangélicos protestantes que se la pasan defendiendo un rancho de garaje en relación a un pastor de garaje con un muy buen equipo de sonido, pero convulsionados por el odio. El resto es el mundo, el resto es el diablo, el resto es todo lo malo, entonces yo me refugio en mi iglesia todos los domingos, todos los sábados al culto y chao. Digamos que dentro de los heraldos del Evangelio no es directamente esto, pero sí es peligrosamente esto. Hablamos de una institución estática que no habla mucho del Papa precisamente porque no se la llevan bien. Hablamos de una institución conflictiva porque han ganado muchos privilegios, pero le tocó renunciar al fundador de los Heraldos a la dirección precisamente porque no han sido del todo honestos y no se requiere honestidad en relación a yo decirte todo lo que sé de mí. Honestidad es por lo menos dejar las cosas claras y no lo han sido. No lo han sido. Precisamente se filtró un video por la red hace algunos años y la noticia se ha intentado borrar, en donde el monseñor Juan Escognamiglio Díaz, el fundador, hacía un exorcismo, una especie de exorcismo, y la muchacha poseída. Yo había visto varias veces esas cosas, no es un tema de hoy, de ahorita. Y sí había visto que él decía el nombre de Plinio, el nombre de Lucilia, el nombre del fundador y de la madre del fundador de la TFP pasada.
Y es para comprender pues que la Iglesia Católica en cuanto a obispos y cardenales se dan cuenta de este entre comillas desliz, y es hablar de una persona que no ha sido canonizada para hacer un exorcismo, entre otros temas por ahí doctrinales. Y pues le toca renunciar al fundador, y sin embargo el tema es muy silencioso. Ellos están aquí en Bogotá, están aquí en Tocancipá. Yo estudié en Tocancipá 10º y 11. Podría decirse que mi experiencia con ellos fue triste, y es una gran herida que tengo, eh, con la cual comparto este video para poder, digamos que, expandir, expulsar o simplemente eh, hacer sanar la herida a partir del diálogo con una pantalla, para poderle decir a quien vea este video, por favor, no se meta con los heraldos del Evangelio y no arriesgue a sus hijos. Yo he tenido el caso de varios padres de familia que le comentaban a una persona X, y esa persona me comentaba a mí: Diego, mira, estas personas están queriendo meter a sus hijos están participando en las actividades, y yo les decía, no, no. Si ellos tuvieran la capacidad y la posibilidad de ejercer un diálogo directo y responsable, serían un poco más militantes, o por lo menos hablarían con la persona dentro de un espacio y dentro de un ambiente en donde la pueda convencer. Pero yo no sé si estamos para el catolicismo en este momento para convencer de quién tiene la verdad y quién no la tiene. Ellos critican todo lo que sea teología de la liberación, comunidad eclesial de base, movimientos sociales. Mejor dicho, si a ellos les pudiera, si Dios les dijera, voy a exterminar todo un país de, todo un mundo lleno de ateos, a ellos les valdría pues nada. Es muy muy problemático. Los regímenes de oración son exagerados, y en relación a una vida militante que mantiene a la persona en constante actividad para evitar precisamente que caiga en impureza, pecado. Pues que sí, es cierto, el ocio puede ser problemático, pero creo que es más problemático poner a una persona en un constante ajetreo y en un constante frenesí, porque no sé si lo dije hace poco o si lo estoy repitiendo, pero ellos están sembrando la idea en sus miembros de que por lo menos van a haber tiempos difíciles, que ya los estamos viviendo, y esta gente pues debe prepararse de una forma un poco militante apocalíptica, como los norteamericanos que preparan el fin del mundo y tienen unas trincheras. Bueno, podría decirse que los heraldos del Evangelio tienen algo muy parecido dentro de sus esquemas. Yo no sé hasta qué punto este video sea problemático y si alguien se aguante verlo. Voy a hacerlo un poco más corto, pero este video podría decirse que es como una explicación para decir que este movimiento hereda de otro movimiento muchos problemas, muchas complicaciones, y hoy en día enfrenta muchos problemas y muchas complicaciones que se tienen que tener en cuenta antes de entrar en él. Esto para los terciarios, para los que quieran ser sacerdotes dentro del movimiento, para los que quieran ir a visitar la iglesia, pueden ir, vayan. Pero pregúnteles qué opinan del Papa, pregúnteles qué opinan del Concilio Vaticano II, pregúnteles qué opinan sobre pues, ciertos temas pues, complicados. Y, ay, sí, te comprendo, pero eres, ups, homosexual, ups, eres divorciado, ups, eres pobre. Obviamente, obviamente la idea de clase está implícita. No sé hasta qué punto la idea de raza. He visto varios negros con la orden. O sea, pero ellos no tienen casa en Chocó. Y ellos no se van a ir allá a predicar. O sea, sí, hacen una peregrinación, pero predicar, pónganlo en duda. Pónganlo en duda. Yo lo firmo en un papel bien interesante diciendo, esta gente es problemática y hay que tener en cuenta esto antes de cualquier juicio. Eh, Peligrosos, probablemente. Y quiero finalizar este video diciendo que no es que tema por mi vida,
pero sí temo las implicaciones que ellos puedan tomar en contra, que puedan ser retaliaciones, que puedan ser denuncias, acosos, problemas, nada raro. Y yo solo ruego a Dios, no que ellos se convenzan, porque sería jugar en el juego de ellos. No, no que se conviertan. No es convertir, pervertir, no. Es que entren en diálogo. Pero yo sé que eso duele. Duele. Duele ponerse de frente a una cámara, hablar, pero duele más sentarse y escuchar al otro. Yo tengo una gran herida con ellos. Perdí a mi hermano, entre comillas, porque lo dañaron. Perdí a mis padres, los dañaron. He perdido personas que no han salido de ahí todavía. Yo me gradué con una persona, no voy a decir su nombre, y allá sigue. Se abandonó de sus papás, me contó después su madre, yo hablé con ella. No, yo no hablé con ella, fue mi madre la que habló con ella. Y me contó mi madre después de lo que del abandono. Se van, ya, adiós. Obviamente están más seguros sintiéndose parte de ese grupo que con la familia. La familia es plata. Por eso digo que tengan en cuenta esta idea de dinero implícita dentro de los caballeros. Si tú tienes plata, ten en cuenta que hay una posición de clase ahí, implícita y directa. Nos sacaron plata, bastante plata, dimos muchas cosas y muchos dolores. Quiera Dios me perdone a mí por el tiempo perdido ahí, aunque también le agradezco por el tiempo ahí, porque puedo y sé lo que sé hoy por lo que viví, pero también que tenga Dios perdón de las personas que están ahí y con la intención de adoctrinar, manipular y ejercer violencia, la hacen dentro de la institución. Porque hay un punto de particularismo de miembros de su institución, pero también hay que hablar y criticar la estructura. Una estructura, una estructura que hace oprimir, que hace tristeza dentro del seno de la iglesia. Este es mi llamado último a los obispos, sacerdotes y seminaristas que ven este video, que pidan a Dios por mí y que pidan a Dios por todas las personas que están sufriendo en este momento una situación de opresión, una situación de esclavitud, y no una esclavitud a la Virgen como lo pudo enseñar San Luis María Griñón de Montfort. No, una esclavitud mental. Si uno ama con la libertad que uno puede tener, no creo que lo pueda alcanzar allá. Dios se apiade de nosotros. Gracias. Gracias al Padre Pío, gracias a mi familia que me pudo apoyar y que pudimos mantenernos fieles, firmes, unidos. Gracias a mi familia en cuanto a apellido, que me pudo apoyar, que me aceptó todavía de nuevo, porque uno sale de allá loco. Es una frenesí y es una vaina por mantenerse igual a como vivía allá, y eso no se puede. Cargo esta cruz como representación de lo que es el Diego que critica y el Diego que todavía no pierde mucho de lo que pudo vivir allá. Y yo creo que no voy a llorar en este video precisamente porque no es un video sensibilero para hacer propaganda de mí mismo, sino es un video para podernos sentar firmes y darnos cuenta de que esto no va por buen rumbo si asumimos la posición de esta institución. Gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.